Somos David y Tomás del colectivo Lapso Cirque y estamos en el canal, en el Salt, y acabamos de ver nuestro proyecto Korok, que es la nueva pieza del colectivo Lapso Cirque. Fue súper bien. Cada vez que sobrevivimos a esta presentación estamos contentos. En realidad esta simbiosis entre Tomás y yo existe porque nos conocemos, llevamos trabajando juntos durante muchos años y sale de una forma natural. Y tenemos la suerte de trabajar con Sasa, que realmente es él el que crea toda la atmósfera a nuestro alrededor. ¿Sabes? Hay momentos donde ni siquiera estamos pensando en cómo entramos nosotros en la música. Es la música la que está creando todo en torno a nosotros, que es un poco el creador de atmósferas, ¿no? Esto es como empezamos el trabajo también. Empezamos a trabajar esta pieza en 2020. Los materiales ya les habíamos descubierto antes, a nivel de vigas hablando, porque es un material con el que ya llevamos trabajando en la creación anterior, en Obvio. Y decidimos simplemente empezar a jugar con estas vigas, que es el material que nos acompaña siempre. El corcho llegó también en esa época, ¿sí? Y fue gracias a una máquina que encontramos en el Museo de la Ciencia. Vimos una máquina que estaba hecha de arena con aire debajo y soltaba como explosiones y bueno, nos fascinó y pensamos sería muy guay llenar todo el escenario de esto y hacer explosiones que al final no están. Y de la idea de la estética de la arena llegó el corcho, que es otro estado de la madera en realidad. Es muy amable con nuestras caídas. Es mullido, por lo cual es como tener un pequeño tatami, un pequeño colchón a 360 grados en todo el escenario. Esto a su vez hace que los equilibrios evolucionen, ¿sabes? Más seguridad, al menos en nuestra cabeza, hace que podamos superar estos límites que nos habíamos autoimpuesto para no lesionarnos. Y todos los equilibrios que siempre veníamos trabajando de una forma horizontal han pasado a una verticalidad. Un coro que es subir.